Hola, nosotros somos el grupo número 2 del curso de Ingeniería de Procesos. Nuestro grupo está conformado por David Macías, Fernando Albia y mi persona, Alex Aguilera. Nuestro tema a tratar se basa en lo que son los hidrocarburos y vamos a hablar sobre el proceso de refinación del crudo y para la obtención de lo que es la gasolina y su refinación. Como una pequeña introducción, vamos a hablar sobre lo que es el petróleo. Este es un aceite mineral de un color muy oscuro o negro. Es un poco menos denso que el agua y de un olor acre característico. Está formado por una mezcla de hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno y nitrógeno, en cantidades muy variables. El petróleo se encuentra solo en rocas sedimentadas. El petróleo se origina a partir de materias primas formadas fundamentalmente por restos de organismos vivos, tanto acuáticos, vegetales y animales que vivieron en la antigüedad. Ujú. Entonces, el petróleo es un recurso no renovable y actualmente también es la principal fuente de energía y materia prima para la generación de varios derivados, entre los que se incluyen la mayoría de los plásticos. El petróleo líquido puede presentarse asociado a capas de gas natural en yacimientos que han estado enterrados durante millones de años cubiertos por los estratos superiores en la corteza terrestre. Entonces, para lo que es la refinación del petróleo, este es un proceso que incluye un fraccionamiento y varias transformaciones químicas para producir los derivados comerciales que podemos ver en cualquier lugar. El petróleo crudo se extrae, se procesa cuando ya se lo saca de los pozos. Como ya dijimos anteriormente, esta es una mezcla de varios compuestos y varía mucho en cuanto a su clase y su proporción. Por ello, no existen lo que son crudos iguales en el mundo. Uh-huh. Entonces, vamos a hablar de lo que es en este caso, lo que es la refinación, que es la etapa en la que nos vamos a basar. En una refinería de petróleo es una industria petroquímica, en la cual se obtienen sustancias derivadas del petróleo crudo. Aquí en estas etapas se remueven lo que son las impurezas a través de varios procesos de transformación y refinación en estos productos, donde podemos obtener lo que son la gasolina, el diésel, asfalto, queroseno, gas licuado, aceites combustibles. También produce productos petroquímicos como el etileno y el propileno, en este caso los plásticos. Refinar es como purificar, en este caso el petróleo crudo extraído de un pozo de petróleo y convertirlo en diversos productos utilizables en la industria y en los hogares. Es lo que hace en este caso una refinería. A continuación mi compañero explicará los demás procesos. Bueno, en este proyecto nos hemos basado en lo que es los balances de materia. Los balances de materia están fundamentados en lo que es la ley de la conservación de materia y energía, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. En estos casos decimos que las entradas de materia van a ser iguales a las salidas, pero en los que son procesos industriales, eh, va a haber lo que es la generación de algún producto. Esto puede ser mediante la acumulación de algún tipo de sustancia o por reacciones químicas. Entonces nuestra ecuación general para lo que son los balances de materia tendríamos que las entradas más la generación menos la salida va a ser igual a la acumulación. En nuestro proyecto, aquí tenemos nuestro diagrama de flujo en los pasos que vamos a seguir. Y tenemos lo que es la recepción de la materia prima. En este caso ya vamos a asumir que el petróleo ya ha sido extraído de la tierra y vamos a partir de lo que es un tanque de almacenamiento. De ese tanque de almacenamiento va a pasar a lo que es a un mezclado y el petróleo se lo va a transportar del tanque de almacenamiento al mezclado mediante una bomba. En el mezclado se
lo que va a añadir es agua para para luego pasar a lo que es el proceso de desalado y poder eliminar las impurezas o las sales que tiene el crudo. Luego de esto va a pasar a lo que es un intercambiador de calor para aumentar la temperatura y luego un horno donde va a incrementar esa temperatura. ¿Para qué hacemos esto? Porque va a pasar a la torre de fraccionamiento, que esta está compuesta por varias bandejas donde las sustancias más ligeras se van a quedar en la parte de arriba y las sustancias más pesadas, de acuerdo a su densidad, van quedando en la parte de abajo. En este caso tenemos los resultantes de esta destilación del petróleo, tenemos que es el gas licuado, tenemos las naftas, gasolina, queroseno, diésel y lubricantes, y también residuos. En nuestro caso, vamos a coger como producto la gasolina, donde su proceso de refinación lo vamos a tratar mediante un craqueo catalítico. Este de aquí nos va a dar, la resultante de este craqueo nos va a dar lo que son gases, gasolina, gasoil residual propano y gases de nafta y gases de destilación. Pero aquí nos centramos en lo que es ya la gasolina, que luego de este craqueo catalítico va a ser una gasolina más ligera y va a pasar a lo que son y el almacenamiento. Bien, continuando con la exposición, en sí, en el diagrama de flujo para la obtención de lo que es la gasolina, tenemos como primer punto lo que es la recepción de la materia prima. Esta se hace mediante un tanque de almacenamiento de lo que es el producto en sí. Luego de esto, obviamente se utiliza lo que es un sistema de bombeo para poder trasladar lo que es en este caso el crudo a lo que es en la siguiente etapa del proceso, que es lo que es el proceso de mezclado. ¿Qué hace el proceso de mezclado? Esta es una etapa muy importante en el proceso, ya que nos permite, mediante el ingreso, la mezcla se hace con agua. ¿Para qué sirve esto? Para que, para permitirle reducir la cantidad de sal o de sólidos que se encuentran en el crudo. La cantidad de agua a utilizar es equivalente al 5% de la calidad de crudo que se está utilizando. Luego de este punto, que ya ha pasado el mezclador, pasamos a la siguiente etapa del proceso, que viene a ser lo que es el proceso de desalado del petróleo. El desalado del crudo es el primer paso en el proceso de la refinación para reducir la corrosión y el ensuciamiento de los equipos. Y nos permite prevenir lo que es el envejecimiento de los catalizadores de las unidades de procesamiento del crudo. Entonces, después de este paso, cuando ya ha pasado lo que es la etapa del desalinizador, pasamos a la siguiente etapa, que vendría a ser la parte del horno. Lo que es la etapa del horno, la función que tiene es calentar el crudo una vez ya que haya pasado por la desalinizadora. Esto va a aumentar la temperatura, va a tener dos procesos de elevación de temperatura. El primero va a pasar por un horno y después va a pasar por un intercambiador de calor. Este de aquí va a permitir que se caliente el petróleo, perdón, para luego pasar a una torre de destilación. Esta torre de destilación está compuesta por los que son bandejas que en la parte de arriba se van a quedar los que son los compuestos más ligeros, como son el gas, y en la parte de abajo se van, de acuerdo a la densidad de cada producto, va quedando en una bandeja. En este caso tenemos la parte superior lo que son los gases, aquí tenemos lo que es la gasolina, tenemos el queroseno, el diésel y al final lo que son los residuos. En este caso nosotros vamos a hablar sobre también el tratamiento que se le hace a la gasolina para eh, refinarla. Esto se lo hace mediante un craqueo catalítico. ¿Cuál es la función de este craqueo? Es romper las cadenas de hidrocarburos, hacerlas más pequeñas, para que quede un producto más ligero y más puro. Entonces, ¿cómo se hace este craqueo? Va a pasar a lo que es a un generador
primero va a pasar a un tanque de almacenamiento, luego de ese tanque de almacenamiento va a pasar a un reactor, en el cual aquí se le va a añadir lo que es un catalizador. Lo que va a hacer es aumentar, reaccionar con el petróleo y aumentar la temperatura, en este caso de la gasolina. Luego que ha reaccionado, el reactor va a pasar a una nueva torre de fraccionamiento, que nuevamente aquí va a separar lo que son los compuestos desde el más ligero hasta el más pesado. En este caso nosotros vamos a tratar con lo que es la gasolina. Luego que es pasado a de esta torre de fraccionamiento, se va a ir a los que son los tanques de almacenamiento. A continuación mi compañero va a explicar sobre los datos, los cálculos que hemos hecho para obtener el balance de materia. Ya, continuando con nuestro tema, tenemos lo que es los cálculos del balance de masa. Para la elaboración de lo que es nuestro producto, que es la gasolina, debemos recordar que la materia prima es el petróleo, y esta producción va a depender de la capacidad de nuestra planta. En este caso vamos a considerar lo que es la producción de 20.000 barriles por día de petróleo. Como vemos aquí, tenemos que un barril equivale a 160 litros. Lo multiplicamos por la cantidad de producción, que son 20.000, para obtener el valor en metros cúbicos, y luego vamos a multiplicar por la densidad, que es 915,8, para obtener el valor de barriles por hora, que son 122.106,67. Al costado derecho tenemos los componentes, que son carbono, hidrógeno, azufre, nitrógeno y agua con sólido. Como podemos observar, aquí tenemos los porcentajes y el valor en masa, y el total del producto que vamos a tratar. Como vemos, tenemos lo que es el tanque de almacenamiento. Vemos que lo que entra es igual a lo que sale. Y donde usamos lo que es el balance general, en la fórmula donde depreciamos lo que es las reacciones químicas, que es la generación y la acumulación. Ahí obtenemos los valores de entrada y de salida. Luego tenemos lo que es la bomba, donde aplicamos el mismo concepto y la misma fórmula del balance general, depreciando lo que es la generación y la acumulación. Luego tenemos lo que es el mezclado, que este de aquí es un tratamiento previo al desalinizado, y este proceso se lo puede realizar también dentro del desalinizador, dependiendo de cómo se maneja el proceso. La cantidad de agua con la que se mezcla es el equivalente al 5% en el flujo de entrada. Como podemos observar, el producto que entra con un 40% de agua y 60% de sal. También se le añade también agua al mezclador con el porcentaje del 99% de agua y 1% de sal, para obtener el producto que vamos a tratar, que viene siendo F5, que vamos a calcular. Para eso aplicamos la fórmula de balance general, donde despejamos y sumamos lo que es el valor de F3 y F4 para obtener el valor de F5, para pasar al siguiente paso, que es el desalado. Que este de aquí, el desalado, se lo realiza para lo que es eliminar la máxima cantidad de sal dentro del crudo, ya que este presenta serios problemas de corrosión y sarro, y debe ser eliminada. La sal se disuelve en el agua del petróleo crudo, y este proceso lo que hace, como ya les expliqué, retira tanto la sal como el agua residual. Aquí podemos observar los valores de entrada y de salida, y calculamos el porcentaje de sal dentro de lo que es el crudo, para lo cual vamos a trabajar con un 90% de eficiencia. Esta es la cantidad que calculamos con el 90% de eficiencia, es la cantidad de sal dentro del crudo, que es el valor que tenemos aquí, que tenemos de 6.764,71 kilogramos. Aquí, como podemos observar, tenemos ya el cuadro con las composiciones y sus porcentajes de todos los componentes, y podemos observar que el agua con sólido al 1% representa 561,69 kilogramos. Luego pasamos al intercambiador de calor, donde podemos calcular con el uso de la fórmula de balance general lo que equivale
en lo que entra al intercambiador y lo que sale, donde F7 es igual a F8. Como podemos observar, es el mismo principio que se aplica como en los demás procesos. Luego pasamos a lo que es el horno para llegar así a la torre de destilación, que es lo que nos importa. En este esquema podemos ver cada uno de los componentes del crudo con su respectivo porcentaje. Para calcular estos valores de masa, lo que hacemos es el valor de entrada lo multiplicamos por cada uno de los porcentajes que se encuentran en la tabla. Eso es lo que hemos hecho aquí en la fórmula del balance general para obtener el valor de 1.460.094.4. Luego realizamos la fórmula de balance por especie, donde lo que hacemos es coger el valor de entrada del crudo y multiplicarlo, así como les había dicho antes, los porcentajes de gas licuado, gasolina, nafta, queroseno, diésel, lubricantes y residuos. Ya, luego pasamos a lo que es, antes de pasar a lo que es el craqueo, aquí el valor que obtenimos anteriormente en la torre de destilación va a representar la cantidad de gasolina a partir de lo que es el tratado en este proceso. Todo este valor, el valor que nos da la sumatoria de las masas, representa todo el crudo que vamos a procesar. Para luego pasar a lo que es la refinación del crudo. Que para la refinación de la gasolina se vamos a utilizar este reactor para lo que es el craqueo catalítico. Y esto va a permitir obtener una gasolina más ligera junto a otros componentes. Aquí procedemos a hacer el balance para el reactor. La cantidad de catalizador que se va a utilizar equivale al 60% en la entrada de la alimentación. Y este tiene un nivel de eficiencia del 90%, generando 10% de residuo. Ahí podemos observar los valores y la aplicación de la fórmula general. Y aquí tenemos, luego de lo que es el craqueo catalítico, podemos ya diferenciar los componentes y sus porcentajes luego de la refinación de la gasolina. Aquí podemos observar el valor de entrada que se va a refinar, que es 64.711,89, y lo vamos a dividir solo. Vamos a representar cada uno de sus componentes en porcentaje para obtener lo que es la masa. El mismo principio que usamos antes. Aquí vemos la aplicación de las fórmulas de la torre de destilación y el balance por especie. Como podemos observar, vamos a tener un valor de 64.711,89 kilogramos, como ya habíamos calculado. ¿Qué quiere decir esto? Que esto de aquí va a representar la cantidad de gasolina tratada en el proceso de refinación, a partir de lo que es de los 23.296.28 que trabajamos, lo cual equivale a 3.816 barriles por día que se generan, a partir de la capacidad de nuestra planta, que esta vez representa lo que es, que hemos trabajado con 20.000 barriles por día. Gracias.